Buenos días, hola, muchas gracias por la presentación, Adrián. Muchas gracias, obviamente, a ustedes que han decidido compartir una hora conmigo de esta mañana esplendorosa de domingo. Por supuesto, muchísimas gracias a la Fundación de Amigos, sí, en particular a Alberto Pancorbo, que siempre me invita a afrontar retos, como veréis esta mañana. También, si me lo permite, voy a dar una bienvenida muy agradecida a mis colegas que están aquí en primera página. Son colegas algunos y todos son amigos. Decía que mi amigo también, Alberto Pancorbo, siempre me invita a afrontar retos, y el de esta mañana es uno de ellos. Primero, por los especialistas que han hablado sobre esta pintura antes que yo, por lo menos que a mí me conste, que son ni más ni menos que Mauro Luco, arriba a la derecha, que es uno de los grandes especialistas en pintura veneciana del 480 y del 580, y uno de los máximos especialistas en Antonello da Messina. De hecho, que yo sepa, es autor de buena parte de las fichas del catálogo, del último catálogo dedicado, consagrado completamente a su pintura. Y debajo, David Friedberg, que es uno de los historiadores del arte que más repercusión, o cuya obra más repercusión ha tenido en las últimas décadas, particularmente por un libro llamado The Power of Images, el poder de las imágenes, del que justamente habló en esa conferencia, digamos que aplicando lo que él había descubierto a propósito del poder de las imágenes, y anuncio ya que las imágenes son lo suficientemente importantes como para dejarlas única y exclusivamente en manos de los artistas. Como digo, David Friedberg consagró su conferencia a estas cuestiones relacionadas fundamentalmente con algo de lo que también voy a hablar, aunque sea de pasada, que es la empatía, la emoción que provoca esta obra, como ha dicho Adrián, maestra, por muchos resabios y prejuicios que acompañen, ¿no?, a esta definición de obra maestra. Ambas conferencias y otras dedicadas a Antonello, a las que también me referiré, están, por supuesto, a su disposición, y yo les invito a que las vean en el canal de YouTube del Museo del Prado. Digo que es un reto, por esto que les digo, y por esto otro. Y ya sé que esta diapositiva es espantosa, es más espantosa aún porque hemos tenido un pequeño problema técnico al principio, antes de que ustedes llegaran, o casi cuando ustedes estaban llegando, con la tipografía. Se ha desconfigurado todo un poquito, pero en principio no habrá mucho problema. Digo que es espantosa por dos razones. Una, para compartir con ustedes lo que sabemos de Antonello da Messina, sobre todo lo que no sabemos, y también porque a partir de esta diapositiva pues todo puede ir, en principio, a mejor. Digo el artista, ¿no? No tanto por lo que no sabemos, que es mucho y por eso es un reto, sino por lo que sabemos, y que desde mi punto de vista es fundamentalmente problemático sobre todo cuando uno compara lo que sabemos documentalmente con lo que los especialistas, particularmente desde la segunda mitad del siglo XX, le han atribuido, y que no se corresponde con lo que nos dicen los documentos o lo que nos dicen las fuentes literarias, como vamos a ver enseguida. Para mí, Antonello sigue siendo un misterio, un enigma. Para empezar, por su fecha hipotética de nacimiento, que como ven ahí arriba es 1430, y que lo sabemos porque el testamento lo firma el 14 de febrero de 1479, y porque Giorgio Vasari, que como saben escribe un compendio de biografías de artistas que publica en 1550 y 1568, pues nos dice que murió a los 49 años. Entonces, obviamente, si se hace el contrato en 1479, obviamente lo que parece es que nació en torno a 1430. Este pintor, al que llamamos Antonello da Messina, que en realidad se llamaba Antonio de Antonio. Lo de Messina viene mucho después, y en particular se debe también al propio Giorgio Vasari. Y digo porque también en torno a Antonello ha habido una suerte de construcción identitaria, porque era necesario que Sicilia también tuviera un pintor del Renacimiento, o es así como lo veo yo. En 1442 se supone que está en el obrador de un artista napolitano que se llama Colantonio, y lo sabemos por la carta que Pietro Sumonte, un humanista napolitano, manda al noble veneciano Marcantonio Michiel en 1524, o sea, muchos años después del fallecimiento de Antonello. Y además lo hace en un contexto en el que precisamente Sumonte lo que le está diciendo a Michiel es: en Nápoles, en el reino de Nápoles, no ha habido una cosa que sea particularmente brillante en lo que se refiere
a las artes, ¿no? Y entonces hace un repaso y dice, bueno, tenemos a un Antonello que se ha formado con Colantonio, y entonces, claro, los especialistas después que han hecho, ir a buscar en las obras que han atribuido a Antonello cuestiones que ya estaban, de alguna manera, en Colantonio, como es esta atención minuciosísima al mundo de lo real y a su representación también minuciosa en el ámbito estricto de la pintura. Pero lo que sabemos después de este pintor es que aproximadamente hacia 1456 nace su hijo, o uno de sus hijos, Jacobello, con el que, lo cito aquí porque se ha relacionado la pintura de la que les hablaré esta mañana. En 1457, el primer contrato para un gonfalone, y justamente el de la Hermandad de San Michele dei Giardini en Reggio Calabria. Y ustedes se preguntarán, o no, ¿qué es un gonfalone? Pues nosotros tenemos en castellano el término confalón, que hace referencia a banderas, estandartes, pendones, y es fundamentalmente lo que va a pintar, o eso nos dicen los documentos, este artista, Antonello. Un Antonello que se supone que entre el año 58 y el año 59 viaja a Roma y coincide con Piero della Francesca, que es uno de los artistas más maravillosos de todo el 400 y que de alguna manera deja su impronta en la obra posterior de Antonello. Pero lo que sabemos es que en el 61 pinta un icono, Imaginem Gloriae Origines Mariae, para un noble de Sicilia. En 1462, otro gonfalone, en este caso para la Hermandad de Sant'Elia dei Disciplinanti de Messina, a partir del modelo que había realizado para otro, precisamente para la Hermandad de Santa María de la Carità, y justamente el que les citaba antes, San Michele dei Giardini. 1463, ¿qué quieren que haga Antonello? Una iconam para la Hermandad de San Nicolás de la Montaña de Messina. Iconos y estandartes. 1465, vacío documental. Supuestamente los especialistas nos dicen viaja al norte de Italia y particularmente al extranjero. Y claro, como Vasari nos cuenta que Antonello da Messina va a Flandes justamente para estudiar cómo se hacía la pintura al óleo, pues los especialistas nos dicen es probable que en el año 65 vaya a Brujas, conozca a Jan van Eyck y conozca la pintura al óleo de la que enseguida les voy a hablar. 1471, otro gonfalone, realizado para la Iglesia del Espíritu Santo en Noto. 1473, otro gonfalone, para la Hermandad de la Trinidad de Randazzo. 1473, pues un gerente del monasterio de Santa María Monialium en Messina, Giacomo Ricci, se compromete a saldar una deuda con Antonello y le va a pagar en especie, en este caso con 2 arrobas, diríamos hoy, de mosto de la próxima vendimia por las deudas contraídas por la entrega de ¿qué? De una icone. 1473 recibe el pago por otra iconam para la iglesia, en este caso, de San Giacomo en Cantalgitone. 1473, otro gonfalone para Giovanni Rizzo de Lipari. 1474, vaya, menos mal, porque tenemos alguna noticia a propósito de esta destrozadísima anunciación que hoy se conserva en la Galería Nazionale de Siracusa. Es uno de los pocos ejemplos en los que se pueden vincular los documentos con una obra concreta, en este caso, pues esta destrozadísima y bellísima anunciación, que ha servido, claro, para atribuirle otras obras, como no podía ser de otro modo, ¿no? En 1475, fecha absolutamente definitiva para la presentación de hoy, supuesto viaje a Venecia. Y Antonello, si va a Venecia, cambia el devenir de, me atrevo a decir, la historia de la pintura occidental, porque enseña a los pintores venecianos esa supuesta técnica que había aprendido en Brujas, que es la pintura al óleo, según por lo menos el relato legitimado, ¿no? Este viaje a Venecia es fundamental para Antonello, pero es fundamental también para la pintura veneciana del 480 y, por tanto, para la pintura occidental. ¿Qué sabemos después? Que en 1477 vuelve a pintar un estandarte para la Hermandad de Santa María de la Annunziata de Ficarra. 1478, un contrato para una bandera de cintas rojas para Ruggiero de Luca, también de Randazzo, y finalmente 1479, la fecha del testamento del que antes les hablaba. Esto es lo que sabemos, un pintor fundamentalmente de iconos
y estandartes, que ha pasado, sin embargo, al relato legitimado de la historia del arte justamente porque, según Vasari, nos dice, hizo un viaje a Brujas que los especialistas sitúan en 1465 por el vacío documental del que les hablaba y que cambia para siempre jamás el devenir de la historia de la pintura occidental. Y es interesante cómo empieza el relato de Vasari, porque Vasari lo que dice, claro, los artistas estaban pintando con pintura al temple, que como saben utilizan los pigmentos que generalmente proceden del mundo mineral, aunque no solo, pero sobre todo del mundo mineral, son aglutinados en el temple con un aglutinante graso, generalmente de origen animal. Fundamentalmente lo que conocemos todos es el huevo, pero también la caseína, la glicerina o la goma servían para justamente aglutinar esos pigmentos. ¿Qué pasaba con la pintura al temple? Bueno, lo dice Vasari. Lo que le faltaba a las pinturas que se hacían con temple es que les faltaba blandura, digamos, sensación de vivacidad, gracia en el diseño, vagueza en el colorido y mayor facilidad al unir los colores entre sí. Vasari lo que cuenta es que esta pintura nueva, la del óleo, la que utiliza en vez de aglutinantes de carácter o de origen animal, van a ser de origen vegetal, aceites, ¿no?, de lino, de oliva, de nogal fundamentalmente, dice que es un invento de Giovanni da Bruggia, que es ni más ni menos que Jan van Eyck, que lo, digamos, descubre en Flandes, ¿no? Y Antonello viaja a Flandes justamente para, bueno, aprender esa técnica maravillosa que consigue con los pigmentos en polvo, generalmente, como les digo, de origen mineral, aglutinados con bases oleaginosas, pues ni más ni menos que la pintura no opaque, no se vuelva, digamos, menos visible, que no varíen de color toda vez que se secan, que se permita, en tanto que no se secan, hacer correcciones y mejoras, y esto es lo que nos va a interesar, aumente el impacto visual, justamente por la plasticidad, la profundidad, la concreción, la luminosidad, la transparencia, el volumen, el relieve. En definitiva, eso que había constituido, que constituye la obsesión por antonomasia de los artistas occidentales, que es que las obras de arte, los artefactos, parezcan vivos. Vivos. Es una técnica, esta de aglutinar los pigmentos con óleo, que ya se conocía en la antigüedad, a pesar del relato legitimador de Vasari y en la Edad Media. Sí que es verdad que se aplicaba fundamentalmente a lo que nosotros denominaríamos obras artesanales y que no dio el salto esta técnica al ámbito estrictamente pictórico, por decirlo de alguna manera, sino con Jan van Eyck, que sí que de alguna forma sometió a la antigua técnica a una mejora sustancial, que es efectivamente la que va a contribuir a cambiar el devenir de la pintura occidental, entre otras razones por esa que les decía, la obsesión porque los artefactos den sensación de vida, de vivacidad. Los antiguos decían de enarguella, como si que lo que tenemos delante pareciera vivo. Problema, que si ustedes van a la sala 56B del Museo Nacional del Prado y ven la obra, lo que dice la cartela es que es una técnica mixta sobre tabla. No sé, supongo que hay partes de pintura al temple, partes de pintura al óleo, y que además está fechada en el año 75-76, o sea, o en Venecia o inmediatamente después de, supuestamente, volver a Mesina. Mesina, que entonces lo que explica, o nos explica, o nos debería explicar a nosotros, que no era necesario estrictamente que Antonello viajara a Brujas, porque si él nace en Mesina, Mesina en ese momento, entre 1430 y 1479, si aceptamos que es en esos años en los que se desarrolla su vida, estaba primero bajo el reinado de Alfonso V de Aragón, como ustedes saben, y de Fernando I de Nápoles, su hijo, inmediatamente después. Dos reyes importantísimos para la cultura de lo que seguimos llamando con mucha alegría Renacimiento, que tenían intensísimas relaciones con la corte de Borgoña. Y por tanto, noticias a propósito de la técnica de la pintura al óleo llegaban a la corte de Aragón.
a la corte de la Corona de Aragón, en Sicilia o en Nápoles. No solamente eso, sino que además sabemos que tanto Alfonso como Ferrante, como Fernando, pues coleccionaron obras que nosotros llamamos de pintores flamencos, de los primitivos flamencos. Y esto con lo que respecta a nuestro personaje, Antonio di Antonio, o Antonello, mucho después, ya con Vasari, de Messina. Y ahora la obra. Pues la obra no sabemos nada. No sabemos nada hasta 1633. O sea que no sabemos si es un encargo privado, quién lo encarga. Cuestiones que, claro, para cuando pretendemos reconstruir cuál es la intención primera del artista y de su coautor, que es siempre el cliente, el patrón, el que paga, pues obviamente dificulta mucho la cuestión. La primera noticia la descubrió Manuela Sáez y en un texto que se publicó en el Boletín del Museo, y pueden leerlo, está incluso en línea, en el que aparece por vez primera esta mención a una pintura de Cristo muerto en el sepulcro con un ángel llorando, original del Durello. O sea, en 1633 era original de Durero, y con su moldura y caja guarnecida con muchas piedras que le presentó el cardenal Aldrovandrino. Es interesante lo de Durero, pero es interesante también lo de la caja guarnecida con muchas piedras, porque entonces nos habla de una de las cualidades fundamentales de esta pintura. Es una pintura probablemente de devoción, ni siquiera estaba colgada. Podía colgarse en momentos coyunturales. Y ahora les explicaré por qué pienso que es, o por qué se ha pensado siempre que es una pintura devocional. Pero esto de la caja guarnecida de piedras, que obviamente serían piedras preciosas o semipreciosas, nos hablan de que esa pintura no estaba colgada y que se la presentó el cardenal Aldobrandino. El cardenal Aldobrandino es Pietro Aldobrandini, que es uno de los más refinados coleccionistas de artes en general del paso del siglo XVI al siglo XVII. Ni más ni menos que tenía la bacanal de los Andrios y la ofrenda a Venus de Tiziano, que después acabarán en colección de Felipe IV y hoy, por fortuna, en las salas del museo. ¿Por qué en el XVII confundieron con esta obra con un original de Durero? Bueno, por las propias cualidades de la pintura. Se ha explicado también que por la importancia, el prestigio que tenía Durero en la Europa en mediados del primer tercio del siglo XVII, y también por el gusto que había por sus pinturas en la España del primer tercio. Bueno, hay también algunas cualidades de la obra que nos permiten de alguna manera entender que esta obra en algún momento se atribuyera a Durero, ¿no? Por ejemplo, con el maravilloso dibujo del ala de la carraca que estaba en la Albertina y que de alguna manera presenta paralelismos con el ala de ese ser maravilloso del que les hablaré en un ratito. ¿Qué sabemos de la obra? Como les digo, nada. No sabemos nada del encargo. Primera noticia, el cardenal Pietro Aldobrandini se lo da a Catalina de la Cerda y Sandoval, séptima condesa de Lemos, que se había casado con uno de los virreyes de Nápoles, Pedro Fernández de Castro, lo cual explica también la vinculación de esta pintura con el reino de Nápoles, 1633. En 1648, cuando la séptima condesa fallece, el cuadro sabemos que pasa al convento de la Concepción de Monforte de Lemos, que había fundado la condesa con su esposo, Pedro Fernández de Castro. Pero luego es un lío lo que pasa con el cuadro. Durante la Francesada, en 1809, parece que las monjas de la Concepción, que temían por la integridad de los bienes que atesoraban en el convento, se lo pasan a una familia importantísima de Monforte, que son los molinos de Antero y Rivadeneira. Y se supone que pasa allí un tiempo la obra en el pazo de los molinos de Antero, Rivadeneira, porque en 1862 lo que ha descubierto Pablo Ordaz, que también impartió una conferencia sobre este asunto y que también pueden consultar o ver en el canal de YouTube, nos dice que luego pasó a uno de sus descendientes, Manuel Antero Yáñez Rivadeneira, después a un hijo de este, Matías Yáñez, y al final acaba apareciendo la obra, al parecer, en Bilbao, donde la tiene una señora de nombre Rosa Mendiluce, que se lo dejó a sus herederos, y en particular a Juan Miguel Albizu, que es el que llama al Museo del Prado y le dice a Francisco Javier Sánchez Cantón, que entonces era el director, o a quien fuera, ¿no?, el secretario, la secretaria, que tenía una obra que podía ser de interés. Y claro que era de interés, pero cuando entra en el Prado, entra como chimada con el liano. O sea que tenemos problemas, yo creo, de autoría que, bueno, ahora parece que están resueltos, pero que están ahí en la historia del cuadro.
En 1967, Javier de Salas, que era subdirector con Sánchez Cantón y que pasa a ser director en ese año 67, ya lo atribuye a Antonello da Messina. Y esto es curioso también en la historia del cuadro, porque en el mismo 1967 no es solamente Salas el que lo atribuye a Antonello. Yo no sé si compartían noticias, cartas, lo que fuera, ¿no? Pero Gabriele Mandel, en el 67 también, en la ópera completa de Antonello da Messina, que todos ustedes habrán visto alguna vez e incluso habrán ojeado, y Rodolfo Paluchini también se hacen eco de la existencia de este cuadro que ya para siempre jamás atribuyen a Antonello. Bueno, pequeño tamaño, muy pequeño tamaño, 74 por 51, eso es lo que me hace pensar, efectivamente, nos ha hecho pensar a todos, que por el tamaño, los elementos de la composición, también este cuerpo muy cerca del umbral de la composición, el modo en que se dispone el paisaje hacia el fondo, cuestiones que vamos a ver enseguida, y también los motivos, ¿no? Como este ser especial que nos apela directamente y de una manera muy peculiar, pues nos hacen pensar que efectivamente esto es una obra de devoción, una pintura de devoción, a pesar de que no sabemos quién la encargó ni para qué. Y en cambio también es una imagen mental. O sea, es un cuadro ya. Pero, ¿por qué les digo que es una imagen mental? Porque no hay narración. Porque no hay vinculación con los relatos evangélicos o con los relatos apócrifos. O sea, ¿qué nos cuentan los evangelios, y sobre todo los evangelios, pero los evangelios canonizados, pero también los apócrifos y sobre todo los canonizados? Mateo dice que José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Luego hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. Estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Mateo, de nuevo también, perdón, este es Marcos, dice, comprando una sábana y bajándolo de la cruz, José lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que había sido cavado en una peña. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde lo ponían. Lucas, después de bajarlo de la cruz, lo envolvió José, de Arimatea siempre, en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro cavado en una peña en el cual nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba por comenzar el sábado. Y Juan, definitivamente, dice, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con las especias, de acuerdo con la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto había un sepulcro nuevo en el cual todavía no se había puesto a nadie. Allí, pues, por causa del día de la preparación de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Pero esta pintura no narra nada de esto, por eso les digo que es una imagen mental. Así que dirán, o sea, artista problemático, obra problemática, por su procedencia y por las noticias que sabemos de ella. Y la obra que no cuenta nada. Y dirán, ¿para qué hemos venido? Este señor nos va a fastidiar el aperitivo. No, porque lo que sí podemos hacer es mirar, que es una cosa que no solamente es maravillosa, porque ahí radican cuestiones políticas también, me atrevería a decir, profesionales en mi caso, pero para todos juntos, razones poéticas, que son las del disfrute del objeto, del artefacto, de lo que llamamos obra de arte. Y para esto no hace falta, y no me cansaré nunca de decirlo, ser historiador del arte. Antes, al contrario, es preferible no ser historiador del arte para mirar sin mucho prejuicio. Así que miremos qué tenemos. Un cielo límpido, como el de esta mañana de domingo, en el que ustedes, sin embargo, han decidido meterse en el auditorio del Prado. El día nos espera. Un día luminoso, límpido, en el que apenas hay unas nubecitas en la parte superior derecha. Desde mi punto de vista, esta gradación de luces marca que es el comienzo de un nuevo día, porque no hay esas, degradaciones de color que se producen, por eso que se llama la dispersión de Rayleigh, ¿no? Y que no voy a entrar ahora en ello, que hacen que la aurora sea de rosados dedos, como dice Homero, o quien escribiera la Ilíada de la Odisea, y que tampoco se corresponde con el lubricán vespertino, ¿no? Es
de alguna manera, es el anuncio de un nuevo día. Y a la derecha, un muro en ruinas, claro, y las ruinas en nuestra cultura particularmente están especialmente connotadas. Nos cuentan que ha habido un mundo pasado y que cabe la posibilidad de la regeneración, de la restauración, de la aparición de un mundo nuevo. Mi colega Miriam Cera, mi colega y amiga, que está ahí sentada en el primer plano, les podría hablar varias conferencias sobre este asunto, ¿no? Como profesora que es especializada en las cuestiones de las ruinas. Aquí me limito a decirles, Antonello ha querido que veamos unas ruinas, por algo será. El motivo principal del cuadro es un individuo, varón, probablemente que estaba en lo mejor de su edad, de su vida, que marca, que tiene signos incontrovertibles de sufrimiento, ¿no? Que les pediría que diéramos un paso atrás. Bueno, ya sabemos todos que es Cristo, pero ¿qué tenemos en la pintura? La pintura se produce en una serie de tensiones, porque lo que nos dicen los evangelios es, lógicamente, que el cuerpo de Jesús fue sometido a los rituales de preparación del cadáver y, por tanto, es una tensión paradójica la que aquí se produce, porque hay gotas de sangre que le caen de la frente, por razones que ustedes conocen, sobre las clavículas, el hombro, y particularmente es dramática la llaga del costado y la llaga, el estigma de la mano izquierda. Son paradójicas porque el relato evangélico nos dice que ya habría sido sometido a limpieza, ¿no? Y si nos fijamos con detalle, pues cae una cascada de tirabuzones pelirrojos, como corresponde proverbial tópicamente a los judíos, claro. Algo que Antonello es capaz de pintar con tanto detalle y con tanta belleza porque está utilizando probablemente aquí, en esta parte de la pintura al óleo. Pero si todavía acercamos más el foco, hay signos incontrovertibles de que ante lo que estamos es ante un cadáver. No solamente por el tono oliváceo, macilento, cerúleo de la piel, que habrán visto antes en el torso, volveremos a ello enseguida, sino también por los ojos cerrados, obviamente, pero sobre todo por el rictus de la boca abierta y los labios ya oliváceos, amoratados, ¿no? Estamos delante de un cadáver, obviamente. Y eso es lo que explica en parte también que este ser especial que nos mira desde la izquierda esté compungido. De hecho, me atrevería a decir muy compungido. O sea, no ha empezado a llorar ahora, como marcarían esas preciosísimas lágrimas, ¿no? Lleva un buen rato llorando. Está absolutamente desesperado, como marca el ceño fruncido y sobre todo el enrojecimiento de los ojos y de las mejillas, que por cierto contrastan con el cuerpo, como les decía, cerúleo del otro personaje. Que todos sabemos que es Cristo, pero mejor mirar desde fuera. Y debajo de este ser especial, que además tiene alas, que es una cosa a la que no estamos habituados en nuestra experiencia cotidiana, creo, pues lo podemos identificar con un ser especial, un ser sobrenatural. Luego, claro, aquí empiezan a pasar cosas, como también el paisaje que se abre a la izquierda y que puede pasar desapercibido, pero que ya de forma ineludible, insoslayable, nos dice que ante lo que estamos es ante un personaje concreto, ¿no? Un personaje concreto que ha muerto sacrificado en una cruz. Un paisaje maravilloso que, por cierto, se continúa en la parte de la derecha, en otro paisaje. Vamos, es el mismo paisaje, pero digamos en otra porción del paisaje, que si tenemos en cuenta que ya sabemos que estamos delante de un personaje concreto, que fue un personaje histórico, que vivió en el siglo I, etcétera, etcétera, o entre el siglo I antes de Cristo y el siglo I después de Cristo, entonces lo que tenemos aquí es un anacronismo puro y duro, porque claro, esta ciudad, pues por lo que sabemos por las fuentes antiguas y la arqueología, pues no se hacían así las ciudades en el siglo I, ¿no? Claro, porque lo que Antonello ha pintado aquí probablemente es un trasunto de la propia ciudad de Messina. Y es un anacronismo maravilloso porque lo que hace es que aproxima lo que está pasando en la pintura al tiempo de la persona que encargó el cuadro, de los íntimos de su círculo y de la gente en general, también incluido el artista, ¿no? Aproxima temporalmente, salta, pliega el tiempo, Antonello. Y lo sabemos porque podemos compararlo con una de las representaciones más conocidas de la ciudad de Messina, ya en el siglo XVI, en el célebre Civitates Orbis Terrarum de Georg Braun y Franz Hogenberg,
que de alguna manera pues, nos dicen que Messina era una ciudad obviamente marcada por su orografía y su topografía determinada por el mar, sus murallas y también sus accidentes urbanísticos. Y es que además sabemos que Antonello, si convenimos que la crucifixión de Sibiu, la crucifixión en Rumanía, es de Antonello, pues también había pintado ya el perfil de la ciudad como fondo de la crucifixión, justamente por este anacronismo que les digo operativo, funcional, que aproxima los relatos de la pasión al tiempo del artista y al tiempo del observador, y que de alguna manera pues, es lo que repite justamente en el paisaje de nuestra obra, de nuestra pintura. Aquí ven ustedes el perfil de la Catedral de Messina, Santa María Nuova, y aquí una fotografía actual. De alguna manera es indudable que lo que se está representando aquí es Messina. Bueno, podemos pensar que esta obra se hizo en Venecia, no hacía falta que Antonello estuviera en Messina justamente para poder pintar este fondo, a lo mejor sí era necesario que estuviera en Messina y a lo mejor hizo esta pintura al volver de Venecia. No sabemos tampoco si hizo tal viaje a Venecia, todo apunta que sí. No sabemos. Debajo de este paisaje lo que hay es un detalle desolador, pero que también nos habla del carácter etimológico del sitio en el que Cristo, al parecer, fue crucificado, que como ustedes saben es el Gólgota, que en arameo significa monte de cráneos, y que de alguna manera pues, es la referencia que aquí hace el artista, ¿no? A que eso se ha producido no solamente en Messina, sino también en ese sitio histórico que era Messina. Unos cráneos, unos restos humanos, aquí a la derecha, que riman no solamente con el estigma de la mano izquierda, sino fundamentalmente con algo que a lo mejor les ha pasado desapercibido cuando estaban en el museo e incluso ahora cuando proyectaba la imagen, que es el cráneo que hay a la izquierda y que contribuye a pensar que esta obra es una imagen devocional, porque este cráneo no solamente hace referencia al Gólgota como los otros, sino que también invita al que observa a la reflexión a propósito de su propio acabamiento, que por cierto es insoslayable, ¿no? Parece que es lo que indudablemente todos los humanos comparten, salvo uno que es justamente el que está representado en el centro. No es que no lo comparta, sino que resucitó, y ahí está la clave, también del cuadro. Así que, como les decía, imagen mental. Imagen mental que nos demuestran, por una parte, que los artistas pueden elaborar discursos que tienen mucha importancia para la vida común de las gentes, su vida ordinaria, porque no tienen los textos para leer, para hacerse composiciones de lugar, llámenlo como quieran, y ahí es donde radica parte del poder de las imágenes, pero que además, como les digo, permite que los artífices demuestren su capacidad inventiva, que es una cuestión fundamental, pero también la relación con artefactos del pasado. Y esta imagen es una imagen muy peculiar, con una, nosotros diríamos, iconografía muy peculiar, que es la que conocemos con el nombre de imago pietatis, imagen de la piedad, y que tenía un antecedente muy privilegiado, muy reputado, en este icono bizantino que se conservaba y se conserva en la Basílica de Santa Croce en Jerusalén, en Roma, la Basílica Paleocristiana, y que tiene toda la importancia que tienen los iconos durante la Edad Media y también durante la Edad Moderna, porque estos iconos, esta en particular Imago Pietatis, que después sería difundida a través de la estampa por este modelo de Israel van Meckenem, bueno, pues estos iconos se consideraban que, a pesar de las fechas que hoy sabemos que tienen, se habían hecho en vida de Jesús y por tanto eran imágenes reales de Jesús. En muchas ocasiones o en algunas ocasiones eran imágenes que habían sido por personas tan especiales o casi tan especiales como Jesús, los santos, ¿no? Lucas, por ejemplo, que era pintor, también hacía imágenes verídicas de Cristo o de la Virgen con el niño, ¿no? La célebre Madonna del Popolo. Y claro, se pensaba que estas imágenes efectivamente hundían sus raíces ahí en los orígenes del cristianismo, que además eran verdaderas imágenes de Cristo y por tanto eran retratos. Y no solamente eran retratos, sino que portaban de alguna manera el carácter taumatúrgico, en ese sentido, el carácter mágico del original, del prototipo. Y de hecho, a muchas de estas imágenes pues, se le asocian milagros. No sé si es el caso concreto del icono
Santa Cruz de Jerusalén, pero desde luego sí ocurre con muchos de otros iconos, ¿no? Estas verdaderas imágenes, cuyo prestigio radicaba en la antigüedad y cuyo prestigio radicaba en que eran verdaderas imágenes y cuyo prestigio radicaba en que eran mágicas, taumatúrgicas. Parece claro que Antonello tiene en cuenta, a lo mejor no de manera directa, el icono bizantino, pero desde luego sí que sabe que está utilizando una iconografía a la que él somete a un prodigioso proceso de transformación, que tiene que ver con cuestiones puramente artísticas, como diré, a este icono bizantino de hacia 1300. Bueno, son cuestiones que yo, cuando preparaba la presentación, intuía, y que obviamente ya habían sido resueltas, como pasa siempre, en este caso por Christoph Bachzik, que hizo su memoria de investigación en la Universidad de Montreal y que la presentó en enero de 2016. Una memoria de investigación que se puede consultar en Internet, pero que los historiadores del arte pues, no acostumbran a citar, probablemente porque no tienen un ISBN, no están publicadas. Bueno, es una investigación extraordinaria, la reflexión del señor Bachzik resuelve, yo creo desde mi punto de vista, algunas de las claves de lectura del cuadro de Antonello, y no precisamente porque yo hubiera intuido que aquí estaba pasando algo, con algo que cuentan Alexander Nagel y Christopher Wood, su compañero en la Universidad de Nueva York, en un libro prodigioso que es Anachronic Renaissance y que pueden leer en esta edición en castellano, en la editorial Acal. Lo que proponen Nagel y su compañero Wood y que hace Bachzik después en su memoria de investigación, lo que desarrollan es justamente poner en marcha un modelo estructural que nos permite entender las imágenes del Renacimiento. Para Nagel, que como saben fue el penúltimo catedrático de la Cátedra del Prado, y Wood, es que en este momento, que seguimos llamando Renacimiento, se produce un pliegue entre dos modelos creativos que no son incompatibles, sino más bien todo lo contrario, a pesar de que el libro ha sido leído como si se trataran de modelos incompatibles. No lo son y ellos no cuentan que sean incompatibles, y de hecho la obra de Antonello da Messina podría ilustrar perfectamente las tesis de Nagel y Wood. Ellos dicen que en el Renacimiento se producen estos dos modelos creativos. Uno es el modelo que llaman substitucional, modelo sustitutivo, tradujeron los de Acal. O sea, el artefacto, el icono en este caso de Santa Cruz en Jerusalén, entendido como un eslabón más de una cadena cuyo origen estaría en un prototipo. El prototipo primero es Jesús, es Cristo, y después se van copiando a través de imágenes que comparten con el original y con el prototipo pues estas cualidades, digo, de presencia divina, ¿no? De presencia mágica. Y cada artefacto de este modelo sustitucional es un eslabón en una cadena, ¿no? Esos eslabones en la cadena serían, respecto al prototipo, una reactivación, una actualización del prototipo. En definitiva, una presencia. A este modelo sustitutivo le correspondería en el tiempo un modelo performative, dicen ellos, performativo o realizativo, traducen los de Acal. Es decir, lo que nosotros consideramos como obra de arte hoy. Un artefacto realizado por una persona determinada, al que llamamos artista, en un momento fijado, al que llamamos la fecha del artefacto, de la obra, para realizar un artefacto concreto, al que llamamos convencionalmente obra de arte, que sería después un producto autorial caracterizado por una cualidad temporal. Es el objeto de estudio de los historiadores del arte, es el objeto de estudio de esta presentación. Es el modelo realizativo el que se corresponde con nuestro modo habitual de concebir las obras de arte como obras de un autor concreto en una fecha determinada, con una intención concreta. Como los artistas del Renacimiento, lo que seguimos llamando Renacimiento con mucha alegría, cada vez alcanzan mayor conciencia de su quehacer, de la autonomía de su quehacer, del valor de su quehacer, que por cierto va acompañado de estatus social y por supuesto estatus económico, lo que hacen es, se apoyan en los prototipos, estos que tienen una reputación extraordinaria por su antigüedad, por su propia materialidad,
pero también por ser verdaderas imágenes, en este caso verdaderas imágenes de Cristo, añaden un plus, que es lo que nosotros llamamos las cosas del arte, en este caso las cosas de la pintura. Añaden la novedad, añaden la variación, añaden la invención. Y no por casualidad, novedad, variación e invención se constituyen en categorías fundamentales para entender el arte del Renacimiento, porque lo están diciendo los propios artistas, que eso era lo relevante en el proceso de ejecución de una obra de arte. Y eso se muestra perfectamente en la obra de Antonello. Primero porque entra en diálogo, en competencia con los artistas que estaban pintando en Venecia, supuestamente en el momento en el que él viaja en 1475, y en particular Giovanni Bellini, que está haciendo referencia también a estas imago pietatis, estas imágenes de piedad, y que de alguna manera lo que están haciendo es someterla a variaciones, novedades, que se fundamentaban en la invención y por tanto en el ingenium, en el ingenio del artista, ¿no? en su arte, en su capacidad para hacer arte que se añadía con más espesor a la significación de estos artefactos maravillosos. Y esto hay que entender el Cristo de Antonello como una respuesta en clave de competencia, de acicate creativo, frente a lo que está haciendo fundamentalmente Giovanni Bellini, pero no solo, en clave artística. Y hay modificaciones, como ven, en estos paralelismos que presento en la pantalla. Particularmente los especialistas hablan de la piedad que se conserva en el Vaticano, en la Pinacoteca Vaticana de Giovanni Bellini, que estaba hecho para el remate de uno de los retablos en Venecia, ¿no? Y que de alguna manera plantea un paralelismo muy estrecho con la obra de Antonello. Pero no solamente lo estaba haciendo Giovanni Bellini o su cuñado Andrea Mantegna, que es un artista fundamental que no quería introducir aquí para no complicar todavía más la cuestión, sino que lo estaba haciendo el Beato Angelico, un Beato Angelico que tiene especial vinculación también con los pintores flamencos como Roger van der Weyden, pintura flamenca que está en el origen de todo el mito de Antonello, Petrus Christos o un borgoñón como Jean Malumel, ¿no? En esta piedad. Si se dan cuenta, el entierro de Cristo del Beato Angelico y el entierro de Cristo de Roger van der Weyden plantean una complejidad mayor, porque están insertos en historias narrativas, ¿no? Y eso es lo que explora Alexander Nagel en un libro portentoso que es Michelangelo and the Reform of Art, que no está traducido al castellano, pero que les invito a leer, porque es un libro portentoso que explica qué está pasando aquí con la pintura de historia, que es el género por antonomasia del arte de la pintura, y en la transición que se produce, en el diálogo que se produce entre todos esos artistas que tienen que representar ni más ni menos que la piedad de Cristo. Y Antonello añade lo que él tiene, obviamente, de arte. ¿Le había interesado la representación de las figuras aisladas, obviamente, con anterioridad? Por supuesto, y tenemos varios ekkeomos atribuidos a él, que de alguna manera comparten características de algunas pinturas flamencas muy famosas, ya fueran retratos o no, como en el caso del ekkeomo de colección particular neoyorquina, en una deriva, por cierto, que va a ir incentivando las cualidades que tienen de retrato, y esto es fundamental para entender nuestra pintura. También cuando se trata de salvatores del mundo, ¿no? Salvadores del mundo, Cristo bendiciendo en la National Gallery de Londres, o estos otros dos maravillosos en los que va acentuando las cualidades retratísticas del asunto representado, ¿no? Los accidentes del rostro, los gestos, la emoción, la empatía que pide estas pinturas al observador. Pinturas como, no sé si se han dado cuenta, prácticamente todas miden lo mismo, con lo cual hay que pensar en una producción material, muy importante la producción material y los modos de producción en el momento de producción de las obras, que tenemos que pensar en serie y que son las maderas que utiliza Antonello para pintar estos retratos de Cristo, o particularmente en los dos últimos que les voy a enseñar, el ekkeomo de Plaisance, en el que, bueno, ya estamos prácticamente delante de un retrato de Cristo, y por no hablarles del Cristo atado a la columna del Museo del Louvre, que les sonará algo. Ante la visión de esta pintura, lo que podemos sospechar, podemos inducir, es que Antonello utilizó a un mismo modelo. Lo único que, con los ojos abiertos, la corona de espinas, como corresponde a un Cristo a la columna, o con los ojos cerrados, y la piel macilenta propia de un cadáver.
Y esto no es baladí, no es casual, porque Antonello se va a configurar como uno de los mayores retratistas de finales del siglo XV y sus aportaciones son fundamentales para entender el género del retrato en el Renacimiento, en eso que seguimos llamando Renacimiento. Les muestro unos pocos para descansar también la vista en estas maravillas, como el supuesto marinero desconocido, o este otro que está aquí en la acera de enfrente, como diríamos vulgarmente, está en el Thyssen, y que mis amigos Ángela y Jonas saben por qué lo he proyectado, por razones que no vienen al caso, pero ellos saben por qué, o probablemente sabrán por qué. O estos dos absolutamente increíbles, en los que la descripción minuciosa que le permitía, por cierto, la pintura al óleo de los accidentes del rostro, se añade, claro, esta introspección psicológica, como dicen los historiadores del arte, esta capacidad para dar esta sensación de presencia viva, presencia real, ¿no? Que es evidente, me parece, en el caso del condottiero del Louvre y en el retrato de joven de la National Gallery de Londres, por no hablar de este retrato de hombre de Turín, que no por casualidad ha sido, sin que haya constancia documental, identificado como un autorretrato del propio Antonello. No hay certificación documental, pero obviamente aquí hay un interés especial en un artista muy especial para la cuestión de los retratos. Cuando me he puesto delante de la obra de Antonello, antes de esta presentación y desde luego para preparar esta presentación, tenía una nueva intuición que a lo mejor comparte conmigo, a lo mejor no, pero el hecho además de que este cuerpo macilento, cerúleo, muerto, tenga este carácter tan profundamente escultórico, me hizo pensar, yo creo que Antonello no solamente está mirando a Giovanni Bellini, está mirando esculturas también. Y me acordé en ese momento de uno de mis libros favoritos de siempre, y particularmente para estas cosas, que es el Tratado del Arte de la Pintura de Leon-Battista Alberti, que escribe en 1435 y que se constituye, digamos, en un vademecum, y en el que no, por casualidad, cita a Meleagro morto, es decir, al héroe de la mitología griega, de la mitografía griega, mejor dicho, como un asunto particularmente importante por difícil para los artistas, cual cosa certo difficilissima, que hará del artífice que pueda representarlo con maestría, ¿no? Pues un óptimo artefice. Y claro, representaciones de Meleagro morto, que es como es un héroe de la mitografía griega, hay varias versiones sobre su muerte, la más digamos, difundida es que Diana, la Artemis griega, manda un jabalí a los habitantes de Caledonia porque no le habían hecho los deberes, ¿no? Porque no le habían hecho los rituales preceptivos. Ese jabalí les destroza la vida a los habitantes de Caledonia y Meleagro pues, va a conseguir, con la ayuda de Atalanta, matar al jabalí, ¿no? Como Atalanta lo ayuda, Meleagro le da la cabeza de regalo, los tíos se enfadan, los tíos de Meleagro, porque bueno, habían hecho muchos esfuerzos por matar al jabalí, roban la cabeza a Atalanta, Meleagro mata a los tíos, porque robar no está muy feo, y la madre de Meleagro, que es Diana, también se enfada, ¿no? Y lo mata. Y ustedes recordarán esta historia, entre otras muchas razones, porque en el Museo del Prado hay dos pinturas estupendas, una de Jordaens y otra de Poussin, que tratan la caza de Meleagro, la muerte de Meleagro. Y claro, la muerte de Meleagro se constituye en un asunto representado por activa y por pasiva, les diría, en los sarcófagos romanos, en los que fundamentalmente lo que se representa es el traslado de Meleagro muerto. Como ven aquí en estos ejemplares de Perugia, de Sabina, de Buckinghamshire o de Roma, o estos otros de la Galería Doria Pamphili en Roma o de la colección de Earl Spencer en Althorp. Pero mi preferido es este, del Met, del Metropolitan.
Y a lo mejor pueden imaginar por qué. Porque si yo someto a lo que estoy convencido que los artistas hacían durante el siglo XV con los sarcófagos antiguos, que era a copiarlos y a mover los motivos que habían copiado, pues me parece que los paralelismos son más que obvios, sobre todo en el torso desnudo del personaje principal, pero también los detalles, como el brazo de este ser especial que agarra el brazo derecho de este otro ser especial y la mano muerta de la izquierda. Y si someto a otra variación que era la que llevaban a cabo los artistas del Renacimiento, a la representación de Meleagro en el sarcófago del Met, pues también hay paralelismos en el rostro, o eso me parece. Y entonces, claro, ¿dónde está la clave? Pues voy a Alberti otra vez. Y Alberti lo que dice es que se alaba esta historia en Roma en la cual Meleagro muerto, pues claro, como es un peso muerto y los muertos pesan mucho, pues tiene su repercusión en los que lo llevan, ¿no? De manera además que es muy difícil representarlo porque cada miembro hay que representarlo bien muerto, como si efectivamente pendiera las manos, los dedos y la cabeza. Todo lánguido, dice Alberti. Esprimere uno corpo morto, o sea, representar un cuerpo muerto, es una cosa ciertamente muy difícil. ¿Quién sepa representar un cuerpo tal, fingiendo que todos y cada uno de los miembros están ociosos, están muertos, están lánguidos, será un óptimo artefice, un óptimo artista? Son cuestiones de arte, fundamentalmente de arte. Y no me parece baladí tampoco que Antonello en otras obras haga referencias explícitas a esculturas, a veces esculturas antiguas, como este Marsias del tipo rojo o asimétrico de Florencia, o también, esta es la crucifixión de Sibiu que les enseñé antes por el fondo con Messina, otra crucifixión en el Koninklike de Amberes, en el que en este caso la referencia no es a la escultura antigua, pero sí a la escultura de un artista que pretendía ser modernamente antiguo y antiguamente moderno, que es Antonio del Pollaiolo, en que Hércules y Anteo, pues de alguna manera marca el prototipo para uno de los ladrones que representa Antonello en su Calvario. Y tercera y última cosa, y les prometo que estoy acabando. Si se fijan aquí, en una visión completamente distorsionada, pero les animo a que vayan a la 56B a ver la obra, a pesar de que está esquinada y no se puede poner uno casi de frente, pero a lo que invita la composición del cuadro, y particularmente al hecho de que este ser especial nos esté mirando, es el que nos situemos un poquito escorados a la izquierda, un poquito escorados a la izquierda. O es lo que me parece a mí. Y además eso explicaría la fuga hacia el fondo del paisaje y el hecho de que podamos ver más congruentemente el torso de este ser especial que tenemos en el centro. Y esta es un recurso retórico, es un recurso compositivo, que no es solamente compositivo, sino que va a intentar demostrar que es significativo, que Antonello ha usado o está usando en estas anunciaciones, Vírgenes de la Anunciación, que ustedes conocen porque son las dos obras más conocidas de Antonello, porque son de una sagacidad extraordinaria. Porque si hacemos caso a la composición, entonces nosotros estamos girados, digamos, dispuestos, un poco escorados hacia la izquierda, y aquí está la clave. Hemos sustituido al arcángel que no está. Somos el arcángel. Somos el arcángel delante de una imagen, ¿no? Delante de una imagen real, ante la que la gente, y aquí las medidas también marcan eso, estas serán obras para oratorios privados, seguramente, por la propia disposición de los objetos que están en la composición, por el tamaño de la composición, por los elementos de la composición, por todo. Yo creo que es una obra de devoción ante la que el que estaba delante rezaba fundamentalmente ¿qué? Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus, Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. O sea, Ave María, gracia plena, etcétera, etcétera. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Si el observador que se ponía delante de esta pintura rezaba una y otra vez esta
u otras oraciones, pero particularmente esta, que es la especialmente dedicada a la Virgen María, que procede, por cierto, del Evangelio de Lucas, de dos fragmentos distintos, obviamente lo que estaba haciendo era sustituir, en términos, digamos, imaginarios, y por eso lo de la imagen mental, al arcángel Gabriel. Y por tanto lo que estaba es delante del momento exacto en el que se está produciendo ¿el qué? La encarnación. La encarnación. Es el momento clave de la vida de María y por supuesto de la vida de Cristo y por supuesto un fundamento in re absolutamente esencial en la religión cristiana. Ni más ni menos que lo que explica la importancia de las imágenes y particularmente las imágenes de Cristo. Y si les parece que todo esto es una especulación mía, fruto del amor a la pintura, que podría ser, sin embargo, pues he tenido la suerte de encontrar esta fuente literaria, Michele da Lilla, que es un predicador, un dominico, que en 1476 y 79, o entre el 76 y el 79, escribe un collibeto o vero tratato de la fraternidad del Rosario, justo, por tanto, en los años en los que supuestamente Antonello está pintando el cuadro de Cristo muerto sostenido por un ángel. Pero no estoy diciendo, obviamente, y no he dicho que Antonello estuviera delante del sarcófago del Met, ni estoy diciendo que estuviera delante del Marcias, ni estoy diciendo que estuviera delante de las obras de Pollaiolo, ni siquiera estoy diciendo, ni mucho menos, que estuviera leyendo a Michele di Lilla, pero sí que eran cuestiones que estaban en el ambiente. Y lo que dice Michele di Lilla es que cuando uno reza delante, precisamente el Ave María, devotamente toma el lugar del ángel Gabriel y casi por un modo especial engendra otra vez al Hijo de Dios en aquella, o sea, la Virgen, o al menos en sí mismo, por el adiutorio de la gloriosa Virgen María, que es saludada. Y esto es una manera de relacionarse con los asuntos religiosos, con la religión, con la experiencia religiosa, con la práctica religiosa, que ha recibido el nombre de devotio moderna, devoción moderna. Devoción en realidad es ejercicio virtuoso de la fe, no estrictamente devoción. Una corriente espiritual, como ustedes saben, de la Baja Edad Media, fundamentalmente de la zona de Renania y de los Países Bajos, que se iba a difundir por toda Europa y que iba a tener una importancia trascendental en los movimientos de reforma, no solamente la reforma protestante, la reforma luterana, sino los muchísimos fenómenos de reforma apostólica que hubo durante el paso del siglo XV al siglo XVI, particularmente durante el siglo XVI, y que pretendía justamente volver a la virtud de la vida religiosa, particularmente con un modelo, Cristo. Y lo que se marca es justamente en este proceso de devoción moderna imitar a Cristo, ¿no? La Imitatio Christi de Tomás de Kempis es uno de los libros por antonomasia. Esa imitación de Cristo también pasaba por cuestiones afectivas, es decir, por una relación individual y profunda con la divinidad. ¿A través de qué? A través de la oración, de la meditación y de la proyección de imágenes mentales, en muchas ocasiones apoyadas en imágenes reales, en pinturas o en estampas o en lo que fuera, ¿no? Lo que se pretendía es que, casi les diría, en un estado alterado de conciencia, el devoto, en un estado alterado de conciencia, pues pensara cómo proyectarse y sumergirse en las historias bíblicas y particularmente cuando de lo que se trataba eran de imágenes devocionales, como esta. Oración, por tanto, imagen, esta pintura, y el contexto en el que se producía la vinculación entre la oración y la imagen. Como les decía, es una tabla probablemente que procedía de la devoción privada. Y hay que imaginarla no en la sala aséptica del museo, no rodeados de otras 200 personas para mirar la misma pintura. Hay que pensarla en una habitación privada, no necesariamente un oratorio, a la luz rutilante de las velas, al olor del incienso o de las flores, al aislamiento propio de una habitación privada, a la concentración y a la meditación que producen la oración repetida de una oración precisa, que hacían a Cristo real y presente. Y que además debía llevar, obviamente, a la empatía a través de este ser especial, que es un ángel, que ni siquiera sostiene a Jesús en términos al otro cuerpo, ¿no? En términos físicos,
y por eso hablaba de imagen mental, un ángel que está llorando desconsoladamente, enrabietados los ojos, enrabietados los morros, casi les diría a moco y babas, y que yo creo que o tiene la mirada perdida o nos está mirando un poquito hacia la izquierda. Y hacia la izquierda lo que tenemos, ¿qué es? El brazo derecho de Cristo que el ángel no toca. No toca porque no lo puede tocar y porque además se interpone una tela que es justamente lo que hacen los sacerdotes cuando toman las sagradas formas y también lo que se hace para manipular las reliquias. Y es lo que pasa, que las imágenes, las reliquias, las sagradas formas tienen el mismo fundamento teológico y tienen el mismo fundamento ontológico. Paradójicamente es el mismo fundamento. Es lo que hace que las imágenes en el cristianismo sean siempre tan complejas, ¿no? No solamente de explicar, sino de situar en su tiempo. Si se han dado cuenta, hay un carácter profundamente carnal en este Cristo, en este cadáver. Es un muerto. No hay elementos divinos. ¿O los hay? Yo no los veo. Y además, Antonello ha utilizado la pintura al óleo, que ya les dije antes, que tiene estas cualidades de la vivacidad, les decía, el impacto visual, la plasticidad, la profundidad, la concreción, la luminosidad, la transparencia, el volumen, el relieve, la mayor sensación ilusionista de vida. Aquí, mayor sensación ilusionista de muerte. La apariencia del retrato, del retratado de Cristo, más esta ilusión que debía promover la pintura en un oratorio privado, en una habitación privada, a la luz de las velas, oliendo inciensos, etcétera, etcétera, mientras uno reza lo que fuere que rezara o meditara lo que fuere que meditara, ¿no? Ilusión de presencia física más acá del umbral de la composición. O sea, está en nuestro espacio. Este personaje que, por cierto, tampoco sabemos dónde se apoya. Es una imagen mental, como les decía, en la que además lo que tenemos en primer plano, más cerca de nosotros, es no solamente sus llagas, sino su sexualidad, o sea, su humanidad, demasiado humano. Y por eso a mí me parece que en la pintura de Antonello Messina se dan la mano lo que hay de imago pietatis, lo que hay de devoción moderna, devotio moderna, que tienen que ver con las expectativas de un cliente que no conocemos por ahora quién es, y que tiene que ver también con las cuestiones del arte, diríamos hoy, con Víctor Stoichitza y con la exposición que se hizo en el Museo del Prado, con los caracteres, los asuntos metapictóricos, metadiscursivos, intelectuales, que hacen de esto también una obra maravillosa de arte, ¿no?, que he compartido con ustedes hoy. Y por eso los avances, los logros de Antonello no solamente tienen que ver, obviamente, con lo de la pintura al óleo, que decía Vasari, ¿no?, que dan esa morbidez y vivacidad, gracia al diseño, vagueza al colorido y mayor facilidad para unir los colores en su conjunto, cuestiones que hemos visto que se dan la mano en la pintura de Antonello. Un Antonello que era especialmente consciente de las cuestiones relacionadas con lo que atañe al umbral de la composición y que era muy consciente, muy conocedor de los iconos bizantinos, que el lugar en el que todo en las obras de arte se juega es justamente el que va del umbral de la composición al que observa. En ese espacio de comunión es donde se resuelve, o donde los artistas de verdad pretenden resolver los asuntos de la pintura. Y por eso Antonello utiliza estos cartellini, estas tarjetas donde incluye su firma o a veces la fecha, en parapetos fingidos. Todo es pintura. A veces incluso el propio marco es pintura, algo que probablemente aprendió con los flamencos o que vio en la pintura flamenca, no a lo mejor necesariamente pasando por Brujas o por Flandes, ¿no?, en general. En todos ellos hay una vinculación para intentar engañar al observador de esta manera tan maravillosa. Y es por eso que me parecía, como les digo, que se dan en esta pintura la mano a partes iguales, imago pietatis, a las cuestiones del arte, las cosas del arte,
maravillosas, y la Devotio moderna, y que complicaron muchísimo el asunto, no solamente en la propia obra de Antonello, con la impresionante pintura del Museo Correr, en Venecia, que además tiene la peculiaridad de haber sufrido una terrible restauración que ha dejado el rostro de Cristo y de los ángeles así como ustedes lo ven, con lo cual subraya todavía más el aspecto fantasmagórico de esta presencia divina, o cuestiones muy posteriores, y que esto es un guiño solamente en clave personal a la que desde ahora es la penúltima conferencia que impartí en el Prado sobre el Cristo muerto de Rosso Fiorentino, que parte también de todas estas experiencias propias. Y es por eso, por todo ello, que nada me gustaría más que esta mirada punzante, casi irónica, profundamente inteligente, porque la ironía es una de las formas más maravillosas de la inteligencia, sea Antonello da Messina. Muchas gracias.